Atenas, Grecia. En esta moderna ciudad se yerguen las ruinas de una ciudadela que alguna vez fue el centro de la antigua Grecia. La antigua civilización griega perduró por más de 3 siglos. Los griegos desarrollaron una sofisticada cultura que tuvo un profundo impacto en la política, ciencia y filosofía occidentales. Uno de los filósofos griegos más conocidos fue Platón, quien escribió más de 20 textos filosóficos importantes, conocidos como diálogos. Platón escribió sus obras importantes en el siglo IV a.C. Y las obras de Platón son reflexiones filosóficas muy serias y sobrias sobre preguntas muy importantes. Realmente es el filósofo más importante del mundo occidental. Para gran parte de la civilización occidental, Platón es la base de nuestro pensamiento y filosofía, pero también es, en parte, historiador. Y su obra aún se usa para conocer información valiosa del modo de vida en la antigüedad. De todos los escritos influyentes de Platón, el que tal vez sea el más fascinante y misterioso es su relato de una civilización perdida que existió siglos antes del ascenso de la antigua Grecia, la Atlántida. La Atlántida es una historia muy importante en la imaginación occidental. En el año 359 antes de la Era Común, Platón, el gran filósofo, contó una historia sobre un continente, una gran isla en el Océano Atlántico que se convirtió en una nación muy poderosa. Era el hogar de una fabulosa civilización que comenzó como el sinónimo de la justicia y la compasión. Tenía una enorme armada que usaba para viajar de un lugar a otro alrededor del Mediterráneo. Platón nos dice en su libro Diálogos que la información provino de un famoso estadista que visitó Egipto algunos siglos antes, llamado Solón. Platón escribió que Solón viajó al norte de Egipto y entró a un templo sagrado dedicado a la diosa egipcia Neit. Dentro del templo había una columna cubierta por completo de jeroglíficos en la que estaba grabada la historia de la Atlántida. Los sacerdotes egipcios le contaron a Solón la historia de esta civilización perdida que predataba a los propios egipcios. Los egipcios contaban la historia de la Atlántida como una fuente muy importante de donde obtuvieron sus conocimientos. Era una civilización tecnológica y muy avanzada. Y Platón nos dice que esta era una historia muy importante para los antiguos egipcios. Casi al día siguiente de que Platón escribió esto, muchos comenzaron a debatir si era cierto o no. ¿Acaso Platón escribió esto como una historia ficticia o estaba hablando de un suceso histórico? Aunque pudiese parecer una fantasía en sus diálogos Timeo y Critias, Platón brinda muchos detalles sobre lo que muchos creen fue una nación isleña muy real. Platón describió a la Atlántida como una enorme masa terrestre, posiblemente en el Océano Atlántico. Uno de los elementos de diseño principales de la Atlántida era una enorme área en el centro de la ciudad principal de la Atlántida, que contenía círculos concéntricos de tierra y canales. Había un canal que salía hacia el mar y construyeron un gran puerto allí. Los círculos concéntricos de canales navegables sugieren una marina antigua bien planeada. Estaba muy orientada al mar. En el templo de la Acrópolis, en el centro de la Atlántida, hay una estatua de Poseidón, el dios creador del lugar. Y tiene caballos alados, una carroza con caballos que pueden volar. Así que también hay una dimensión trascendental implícita. Pero si un lugar tan trascendental e inspirador realmente existió, ¿qué sucedió con él? Según Platón, los atlantes enfurecieron a los dioses con su orgullo, lo que los griegos llamaban hubris, y definitivamente no debes hacer eso. La Atlántida se volvió cada vez más vana, cada vez más abusiva en su hubris.
con una arrogancia que exclamaba «Somos dioses». Esa vanidad de pensar que eran tan importantes como dioses tiende a molestar a los dioses, y entonces llega la caída. La caída que vemos en todas las tragedias griegas es igual. Las personas muy privilegiadas son derribadas. La Atlántida desapareció en un día y una noche debido a alguna catástrofe natural y acabó bajo las aguas. Los dioses llegaron y destruyeron todo el lugar. Mataron a las personas. La armada fue destruida en un día. Y la Atlántida se hundió en el mar. Cuando Platón habla de esta destrucción catastrófica de la Atlántida, debo tomarlo en serio. Y muchos dirían, la Atlántida es solo una metáfora. Toda metáfora se fundamenta en un núcleo de información histórica. Así que, incluso si creó algo ficticio, incluso si lo elaboró en su núcleo, es un lugar histórico real. Obviamente, el mejor modo de probar si la Atlántida existió o no es encontrarla, y redescubrir ciudades mitológicas no es tan absurdo como podría sonar. Aparte del mito de la Atlántida, el otro gran mito era la existencia de Troya, una ciudad que rivalizaba en poder con los griegos. Sabemos sobre el caballo de Troya, sobre Helena de Troya, sobre Aquiles. Por siglos, los académicos se burlaron de la idea de que Troya fuese un lugar real. Eso, claro, hasta que el arqueólogo aficionado Heinrich Schliemann fue a buscarla en 1871. Y créanlo o no, Schliemann encontró Troya casi donde Homero dijo que estaría. Y eso generó toda una industria de intentar hallar otras ciudades antiguas, pero también generó falsas esperanzas de hallar la Atlántida del mismo modo que hallamos la ciudad de Troya. Podría no ser tan fácil. La búsqueda moderna de la Atlántida la inició a finales del siglo XIX un científico aficionado a algo curioso llamado Ignatius Donnelly. Ignatius Donnelly escribió un libro llamado La Atlántida, el mundo antediluviano en 1882. Y fue un libro que realmente sacó a la Atlántida de las fábulas de Platón hacia la conciencia moderna. Dijo que la Atlántida realmente existió y que sí tenía tecnología avanzada. Para Donnelly, investigar la historia de la Atlántida se convirtió en tal obsesión que incluso llegó a afirmar que sabía precisamente dónde sería hallada algún día la Atlántida. Ignatius Donnelly dijo que la Atlántida estaría en un lugar muy específico del Océano Atlántico donde se hundió y que las Azores, las islas frente a España, son las cimas de las montañas. Ahora tenemos buena exploración submarina. Podemos bajar y ver el pesado sedimento que está en el lecho oceánico y que tardó millones de años en acumularse. No pudo haber sido una civilización que se hundió hace algunos miles de años, así que se equivocó. Pero Ignatius Donnelly impulsó la idea de que la Atlántida podría tener una historia física. Muchos investigadores creen que el mejor modo de hallar a la Atlántida es buscarla donde Platón dijo que estaba ubicada. Platón nos da lugares geográficos muy específicos de donde la Atlántida estaba. Dice que estaba junto a las columnas de Hércules. Y las columnas eran de hecho dos montañas, una ubicada en la roca de Gibraltar y la otra en Marruecos. Y esas dos rocas eran las columnas de Hércules. Así que la puso en un lugar muy específico que todos los lectores conocerían siempre. ¿Acaso la clave para redescubrir la Atlántida está en la exploración del área cerca de las columnas de Hércules o lo que hoy llamamos el estrecho de Gibraltar? Tal vez la respuesta pueda hallarse examinando los hallazgos de un equipo de arqueólogos que creen que la ciudad perdida está enterrada en España.